Detrás de todo, un programa hecho para los interesados en saber y conocer la verdad sobre lo inexplicable, lo misterioso y lo desconocido de este mundo. Conduce Daniel Sánchez y Ricardo Cárdenas. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en Detrás de Todo, un programa realizado para Radio Sur 106.4 FM, una emisora de la Fundación Comunícate. Queremos agradecer al señor Jorge Londoño por brindarnos este espacio en el cual vamos a compartir muchas inquietudes con nuestros oyentes sobre misterios, sobre cosas inexplicables o, como su nombre lo indica, sobre qué hay detrás de cada tema que vayamos a tocar. Quien les habla, Daniel Sánchez, junto a la idea original de Ricardo Cárdenas García. Ricardo, buenas noches. Cuéntanos, por favor, cuál es el tema de hoy y quién es nuestro invitado. Bueno, sí, muy buenas noches, Daniel. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del momento propicio en el que nos estén escuchando nuestros oyentes, a quienes saludamos también muy amablemente y muy alegremente en esta pauta, en este espacio, en el cual desde Radio Sur hemos tenido la intención de abordar algunos temas que tras la verdad siempre hay un debate y hay una serie de acontecimientos que son muy oportunos traer y ponerlos en discusión de cara a poder explorar y a abordar temas que son de interés para esta línea. Entonces, para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama prácticas de brujería y narcotráfico. Un tema que obviamente a muchos puede causar interés, a otros les puede causar cierta repulsión. Digamos que sin el ánimo de ser una apología a ciertas prácticas que socialmente han tenido unas consecuencias muy complicadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el orden público, con los derechos de ciertas poblaciones vulnerables, con la garantía de protección hacia comunidades, y en sí efectos que han generado violencia, malestar y en sí cierta inconformidad histórica. Somos muy respetuosos, no es la intención de este espacio dar la discusión sobre tales aspectos, no obstante tampoco podemos desconocer que existen y que hacen parte de la idiosincrasia nuestra y que de una u otra manera debemos entender que hace parte de nuestra historia, de los temas que necesariamente debemos abordar y sobre todo comprender de cara a saber qué es lo que ha ocurrido, sobre todo en la evolución de ciertas prácticas que se han dado en la cultura urbana, subculturas rurales, urbanas, que han marcado mucho no solamente la forma de pensar en ciertos contextos sociales, geográficamente hablando, sino también la manera de entender el ascenso social, el crecimiento y el acceso a oportunidades y sobre todo el reconocimiento a partir de prácticas que resultan ser obviamente más, avasalladoras o se imponen frente a otros espacios o expresiones socioculturales. Entonces, en la noche de hoy, o en este espacio, nos acompaña nuestro amigo Petris Vaquero. Petris Vaquero es un gran amigo a quien agradecemos su participación, su motivación por haber venido en esta noche. Él es politólogo e historiador de la Universidad de los Andes, es músico, cantador, compositor de temas, es novelista y cronista. Ha escrito varias obras de investigación sociojurídico, de investigación, de crónicas que relatan ciertos fenómenos sociales como lo es el ABC de la mafia y la Guerra Verde. Entonces, en Colombia. Entonces, queremos agradecer a Petri su presencia y esperamos que los oyentes disfruten, como nosotros estamos haciendo en este momento, de nuestro invitado
y pues las preguntas las pueden depositar o formular en las diferentes plataformas donde se está emitiendo posteriormente el programa o las observaciones, y pues nosotros haremos el ejercicio de hacerlas llevar a nuestros invitados para que se respondan de alguna manera o se haga algún comentario. Entonces, pues Petri, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Richard y Daniel, gracias por invitarme. Me siento complacido de estar aquí a estas horas para que charlemos, reflexionemos y bueno, botemos un poco de corriente sobre estos temas que a mí me llaman mucho la atención, pero también sé que a mucha gente más, ¿no? Y esa mezcla rica y curiosa, ¿no? Hasta pícara, que también es parte de lo que ha sido mucho de la historia de este país, ¿no? La mezcla de actividades delincuenciales con el interés de que fuerzas mágicas ayuden a sacarlas adelante. Entonces, chévere que estemos acá. Bien, de hecho, pues digamos que dentro de la tradición social, uno pues diría, bueno, esta relación entre ciertas prácticas que conocemos como de superstición, creencias o misteriosas, como premisas básicas de por qué alguien o un grupo como estos del narcotráfico se inclina hacia allí. Entonces la pregunta inicial sería, ¿cómo es que este tema se relaciona? ¿En qué momento se encuentra, digamos, esa relación entre la brujería y el narcotráfico, Petri? Pues yo creo que desde el comienzo, porque digamos que en el caso de Colombia, pero también en el caso de América Latina y de otros lugares, pues existe una muy precaria secularización, ¿no? Entonces hay un énfasis en las percepciones y las miradas mágicas de lo que es el mundo, de lo que es la realidad y de lo que es el futuro para mucha gente. A la larga también pues estos países son países sincréticos, donde pues hay una creencia oficial antes de la misma secularización, que era la creencia en el catolicismo, que también es una creencia en fuerzas mágicas, en que no estamos solos en el mundo y en que algo externo y mágico nos va a ayudar a salir adelante. Pero al tiempo existen muchas resistencias, no solo de las religiones y las creencias de otras comunidades que fueron pisoteadas, estigmatizadas, perseguidas, sino también de muchas otras cosas nuevas que van llegando ahí. Entonces Colombia, América Latina y bueno, y otros lugares son países donde la superchería, los tabúes, la brujería, las viejas religiones, como decía, se mezclan con nuevas creencias, se transforman, cambian y crean otras cosas, ¿no? Entonces hay una mezcla diversa, variada, a veces contradictoria de todo, ¿no? Entonces el culto a los santos del catolicismo, las viejas religiones africanas o indígenas, manuales de autoayuda, oportunistas que también pues se dan cuenta de que ante a veces el sinsentido de la realidad y de la existencia, pues buscan darle sentido a las cosas. Entonces están también los que creen en las historias de complots, ¿no? De una fuerza consciente detrás que mueve todo lo que sucede. Y bueno, muchas cosas que existen ahí y que hacen que una práctica llevada a cabo en muchos casos por personas de origen popular, como ha sido lo del narcotráfico, no solo de origen popular, valga decirlo, pero en muchos casos sí, pues resulte apelando pues a estas creencias, ¿no? Además, bueno, como es una actividad ilegal, en donde se puede caer el cargamento, se puede perder mucha plata, lo pueden capturar a uno, o lo pueden asesinar porque hay rivales peligrosos, o las autoridades mismas lo pueden perseguir a uno, pues claro, es muy dado a que se crea o se busque creer en que hay una fuerza mágica que nos va a proteger. Entonces es
es normal, y en este país hay muchísimos ejemplos de grandes narcotraficantes, medianos narcotraficantes y pequeños narcos como chichipatos, traquetos, lo que sea, que pues creen en esto, creen en esta situación de la brujería y de la magia negra y de, bueno, de tantas cosas más por el estilo. Tú decías, por ejemplo, que no solamente en Colombia, sino en Centroamérica, especialmente México, Honduras, hay personajes que han tenido relación con los narcotraficantes de nuestro país. Por ejemplo, Juan Ramón Mata Ballesteros, pues digamos, algo se dice al respecto, que se introdujo allí desde él, y ese contacto entre los carteles aquí en Colombia y la relación, y cómo en los años 70, 80 se empezaba a sacar pues todas estas sustancias hacia Norteamérica, pero en especial un personaje que encontrábamos preparando el programa, que se llama Adolfo Jesús Constanzo, que es cubano, nacido en Miami, y pues digamos que es un referente de prácticas hechiceras o de brujería, por decirlo así. Empiezan con él, tan así que pues digamos él era practicante de la santería y el ocultismo, y hizo parte, por herencia de su mamá, de una religión que se llamó la religión de Palo Mayombe. Entonces, digamos que allí hay un origen en Centroamérica, pero aquí en Colombia, Petri, ¿cuáles serían las prácticas más recurrentes y en qué personajes en concreto, por ejemplo, en los años 70, 80, que podríamos encontrar ese hallazgo de la brujería íntimamente ligada al narcotráfico? No, hay muchos ejemplos, y desde el comienzo de los tiempos, no solamente desde los narcotraficantes, sino también anteriormente de delincuentes perseguidos por las autoridades, ¿no? Y que en muchos casos además eran seguidos por la población que creía que ellos tenían poderes mágicos. Un caso muy interesante es el de Efraín González, el gran bandolero de los años 50, conservador, años 50, años 60, de Jesús María Santander, que después llega a la zona esmeraldera y bueno, finalmente lo asesinan 2 batallones del ejército en el barrio San José, creo que en Bogotá, en el sur de Bogotá, y pues de él se decían muchas cosas, que él se convertía en un gato, se convertía en mariposas de muchos colores, o en un árbol, y así también pasa con muchas otras figuras por el estilo. Hay otro importante bandolero ya del siglo XIX que se llamaba Candelario Villavicencio, por el cual, entre otras cosas, la ciudad de Villavicencio tiene ese nombre. No es por el prócer quiteño Antonio Villavicencio, sino porque había un bandido que iba a temperar allá en el territorio de Gramalote. Entonces hay muchos casos y muchos ejemplos. Y además, pues los orígenes son diversos. Colombia es un país con mucha diversidad, con una geografía fragmentada, que hace que cada región tenga muchas particularidades, y sobre todo en los viejos tiempos, cuando había unas carreteras precarias, bueno, había ferrocarril, que ya no hay, pero sí, la forma de comunicarse y de llegar de un lugar a otro era muy difícil. Entonces una cosa era lo que pasaba en el Pacífico, otra en el Caribe, otra en las 3 cordilleras que hay en Colombia, y otra cosa en los llanos, y otra cosa en el Amazonas, y una cosa es el Tolima, otra Antioquia, otra Santander, otra Cundinamarca y Boyacá. Entonces cada uno de estos personajes, porque además el narcotráfico en Colombia se hizo fuerte en todo el país. Eso es mentira que hay solo unos focos específicos de narcotráfico, no. Hay narcotraficantes importantísimos en todas las regiones del país, y ahí yo refuto un autor muy importante, Darío Betancourt. Seguro ustedes lo conocen, que es profesor de la pedagógica, desaparecido, ¿no? Y él hablaba del 5 focos del narcotráfico, pero no, hay foco en el Tolima, hay foco en el Huila, hay foco en Villavicencio, hay foco en Casanare, hay foco en Antioquia, por supuesto, en el Valle, en el Cauca, en Santa Marta, en el Atlántico, en La Guajira, etcétera. Y cada uno de esos personajes pues respondía a prácticas muy, muy particulares y muy específicas. Yo pues no solo hablo de los narcotraficantes, sino de los viejos bandoleros, que también apelaban no solo a un catolicismo exacerbado, sino también a otro tipo de prácticas que, digamos que en un contexto de
de imposición del catolicismo pues eran asumidas como religiones paganas o pecaminosas, y es el caso del mismo Efraín González, que era protegido por el obispo de Chiquinquirá, pero se sabe que tenía ciertas prácticas vistas como brujería y cosas así. Teófilo Rojas, alias Chispas, por ejemplo, bandolero liberal. Jacinto Cruz Usma, Sangre Negra también, él muere en el Valle. Y por supuesto los grandes patrones esmeralderos de finales de los 60 y comienzos de los 70, protagonistas de la Primera Guerra Verde, que además son pioneros en el narcotráfico en Colombia. Cuando dicen que los esmeralderos fueron permeados por el narcotráfico, no se entiende que en muchos casos fueron más bien pioneros en el narcotráfico. Entonces gente como Isauro Murcia, como Parmenio Molina, como Pablo Emilio Orjuela, y después los jóvenes Víctor Carranza y Gilberto Molina, se decía que apelaban no solo al catolicismo tradicional, sino por debajo de cuerda a prácticas de brujería, ¿no? Entonces tenían sus brujos de cabecera que les ayudaban primero a descubrir esmeraldas, y había uno de esos personajes que era muy famoso, que Julio Rincón, que decían que tenía una suerte de locos y que era porque tenía un pacto con el diablo. Y que el pacto con el diablo le hacía encontrar esmeraldas, pero bueno, al final, como ocurre con esos pactos con el diablo, pues la muerte llega y el final no es muy bueno. Pero hay muchos más, pues en las regiones del Pacífico, por ejemplo, pues las prácticas tradicionales de brujería son muy grandes. Un caso reciente es el de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, que decían que se convertía en un perro negro y que pues también tenía sus brujas de cabecera. Otro ejemplo, pues bueno, todos estos narcotraficantes que estaban ubicados en la región de los Llanos Orientales, tipo y la Amazonía, tipo Leonidas Vargas, el mismo Gonzalo Rodríguez Gacha, que realmente era muy práctico, pero había gente a su alrededor que decía que el patrón estaba cruzado y que por eso las balas no le podían hacer nada. Eso de hecho también lo decían mucho de Víctor Carranza, sobre todo después de los atentados que le hicieron en los Llanos, creo que fue en el 2009 y el 2010, 2 atentados terribles, y sobrevivió. Entonces decían, no, es que don Víctor está completamente cruzado. Él se cruzó por la bruja del Túa, una bruja casanareña, que además tiene mucho que ver también con la guerra entre Martín Llanos, alias Martín Llanos, Héctor Germán Buitrago, y Víctor Feliciano, que eran amigos de infancia, compadres, 2 terribles jefes paramilitares y narcotraficantes, por supuesto, pero que la bruja del Túa le dijo a Martín Llanos que Feliciano lo quería traicionar, entonces pues Martín Llanos mató a Feliciano. Otro caso importantísimo, a mí me lo contaba un ex paramilitar, era Pedro Oliverio Guerrero alias Cuchillo, paramilitar, matón al servicio de Rodríguez Gacha, que después se recicló en las Autodefensas Unidas de Colombia al servicio de Miguel Arroyave, después asesina a Miguel Arroyave. Su guardia era solo mujeres indígenas, o sea, una vaina como Gaddafi, que andaba con sus amazonas, pero él andaba solo con mujeres indígenas, y pues por supuesto decían que estaba cruzado contra las balas, como el mismo Loco Barrera. De hecho, en la región de los Llanos Orientales hubo una guerra terrible sobre la cual aún hoy se sabe muy poco, y fue la guerra entre paramilitares, entre el grupo de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, y Miguel Arroyave, es decir, la guerra de los antiguos boyacos que llegaron a Casanare con los Buitrago y financiados por el mexicano, y la guerra con estos paramilitares de los años 90 enviados por los Castaño, que llegan con la masacre de Mapiripán. Víctor Carranza estaba en el medio de los dos, pero bueno, se dio una guerra espantosa, dicen que entre 1.500 y 2.000 asesinados entre las filas paramilitares, y bueno, como eran paramilitares, parece que no se ha investigado mucho al respecto. Sobre eso hay infinidad de testimonios de paramilitares, de combatientes cruzados, incluso testimonios de personas que estuvieron ahí, y hay un libro que se llama el diario Memorias de un Paraco, que dicen que es la memoria de don Mario, donde cuenta que le disparaban a estos combatientes paramilitares y que no los podían matar, que la única manera era quitarles una cruz que tenían en un bolsillo o en el pecho, en el cuello,
y cortarles la cabeza y después quemarlos, que era la única manera. Y lo digo porque obviamente todos estos dos grupos de paramilitares eran grupos narcotraficantes. Los paramilitares fueron los narcotraficantes más poderosos del país, y su herencia, su génesis, su desarrollo, pues viene directamente desde el narcotráfico, desde los grupos que montó Gonzalo Rodríguez Gacha con el apoyo del mismo Pablo Escobar, y después los hermanos Castaño, que eran integrantes orgánicos del cartel de Medellín. Pero bueno, hay muchas más historias, ¿no? Y hay historias también ya de narcotraficantes urbanos, tipo Jesús Amado Sarria, el esposo de la muy conocida monita retrechera Elizabeth Montoya de Sarria, que ella y él pues apelaba a lo que les decían los cocos. Ellos precisamente seguían religiones surgidas en Cuba, pues de origen africano. Entonces leían La suerte con cocos, y una vez parece que Miguel Rodríguez Orejuela se dio cuenta de eso y los vació, porque les dijo, bueno, entonces que si los cocos dicen que me maten, entonces me matan. Y pues que Miguel Rodríguez era el jefe de ellos. Y otro caso muy conocido es el de Camilo Zapata, el Gago Zapata, un antiguo delincuente paisa, cercano a Pablo Escobar, de una banda muy famosa que era la banda del Mono Trejos, pero que después resultó afincado en Bogotá y trabajando para la organización de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, que era el que mandaba en toda esta región de Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales, bueno, y el Magdalena Medio, narcotraficante importantísimo. Camilo Zapata era el dueño del Castillo Marroquín, y allá donde iba Richard a muchas de esas fiestas electrónicas que hacían allá en los años 90. Y Camilo Zapata pues apelaba a un montón de prácticas de brujería, y tenía brujos que pues le ordenaban y le decían, bueno, a este hay que matarlo, a este hay que dejarlo ir, con este puede negociar, con este no. Finalmente pues uno se da cuenta que la manera en que terminaron muchos de estos personajes y muchos de estos narcotraficantes pues no fue la mejor. Murieron en muchos casos de forma violenta, a veces con torturas, a veces con terribles enfermedades después de ser capturados. Y también hay muchos casos de muchas de estas brujas que supuestamente cruzaban a los bandidos, pero al no funcionar el cruce, pues eran asesinadas por los narcotraficantes. A mí me decía un importante ex paramilitar de los Llanos Orientales que Miguel Arroyave mandó a asesinar a varias de estas brujas. Entonces, pues bueno, es una historia bien interesante sobre la que se ha investigado un poco, pero yo creo que valdría la pena investigar mucho más, porque sí es bien llamativo. Eso sí, valga la pena decirlo, estos personajes pues son parte intrínseca de lo que es la sociedad colombiana, ¿no? Y pues provienen de ahí, vienen de muchos lugares, digamos que son autóctonos, a pesar de que pues bueno, no muchos compartimos esas formas de proceder. Entonces, evidentemente, así como hay conexión entre la brujería y el narcotráfico, pues existe esa conexión con otras facetas de la vida colombiana, que a veces están muy cerca de la delincuencia, ¿no? También. Entonces, claro, para que un delincuente tenga éxito, pues a veces tiene que tener vínculos con la oficialidad, con la legalidad, con el establecimiento y con el pueblo. Entonces, digamos que, claro, hacemos el programa sobre narcotráfico y brujería, pero podríamos hacerlo sobre cualquier otra actividad de este país: narcotráfico y fútbol, narcotráfico y reinas de belleza, narcotráfico y homosexualidad, bueno, lo que sea, porque o brujería y homosexualidad, porque eso es lo que hay, a la hora de la verdad. Yo veo que una de tus pasiones, aparte de la investigación y sobre todo el tema del narcotráfico, es la música. Ah, sí, Yo claro. quisiera saber qué relación puede llegar a tener la música, no solo la brujería, sino de pronto lo místico y el narcotráfico, o lo ilícito, desde tu punto de vista. No, pues obviamente tiene mucho que ver, no solo porque en muchos casos, digamos que los artistas de raigambre popular
genera mucha identificación en todo el mundo y por supuesto en muchos de estos narcotraficantes, ¿no? Y entonces comparten muchas situaciones en cuanto a su origen, en cuanto a el gusto por las expresiones populares y sí creo que en muchos casos esas creencias son compartidas y que pues bueno, también al compartir tantos espacios comunes, porque muchos narcotraficantes pues hacían fiestas y contrataban a grandes músicos o músicos de todo tipo, pues empiezan a compartir también amistades, sueños, temores, miedos, y formas tal vez de actuar, de ser, de pensar, de vivir, de sentir. Entonces sí creo que, pues bueno, en muchos casos esos músicos tienen objetivos en la vida de triunfar, de ser grandes, de ser reconocidos, que a la larga son los mismos objetivos que tienen por lo menos los narcotraficantes de vieja usanza, ¿no? Volver a su pueblo y ser vistos ya no como el peladito que no tenía futuro, sino como el gran señor, el gran patrón. Y pues a veces se sabe, y sobre todo en países como estos, donde la movilidad social es precaria, donde las posibilidades de ascenso social son mínimas con respecto a otros países, pues que a veces el talento no basta, que la suerte es algo que no se puede controlar, entonces hay que apelar a quienes sí pueden controlar esa suerte y sí pueden garantizar por lo menos un futuro de éxito, o al menos mantener viva la ilusión de que se puede lograr. Entonces creo que por ahí es la cosa y bueno, digamos que yo me muevo en líderes musicales diferentes, pero sí siento pasión por estos artistas populares que de una forma u otra tienen gran impacto en la población y que logran con sus canciones, con sus melodías, incluso con su aspecto, generar identificación en la gente para querer ser como ellos son. Pero pues uno va a ver la biografía de muchos de estos artistas populares, pues están perfectamente relacionados con los narcotraficantes y en ese sentido pues esas creencias de lo que hablaba antes, en un país que no ha hecho una secularización total, que todavía cree demasiado en estas fuerzas ocultas y que por supuesto se encuentra con pocas posibilidades de transformación de su propia vida, pues claro, apelan a los que dicen que tienen el control o que pueden incidir e influir en las fuerzas mágicas, ¿no? Para que nos hagan pensar que bueno, que si hay futuro y que si hay posibilidad de cambiar nuestro destino. Ya regresamos en Detrás de Todo, un programa hecho para acceder a la verdad. Regresamos a Detrás de Todo, el programa donde la verdad es lo primero. Volviendo un poco a lo que veníamos hablando anteriormente, Petri, pues digamos que, y lo has mencionado que culturalmente nosotros somos una sociedad que cree mucho en estas prácticas de hechicería, de superstición, y no solamente en nuestro país, sino ni siquiera solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo prácticamente. Entonces, veíamos como, por ejemplo, Plutarco en Grecia decía que los ojos emitían haces de luces de energía que hacían daño. Digamos que de allí viene generación tras generación, en las familias y en los contextos sociales, el popular mal de ojo.
O sea, si socialmente se considera que el mal de ojo existe y uno ve y sus abuelitas o las abuelitas ponían a los niños que nacían un hilo rojo en su brazo para protegerlo de los males del ojo que cualquier persona pudiera hacer de manera voluntaria o involuntaria. Entonces, digamos que eso ha sido parte de nuestra idiosincrasia cultural, pero pues que de una otra manera ya escalando a escenarios de lo económico, de lo ilegal, del conflicto con la ley y obviamente la reacción institucional, pues ya es a otro nivel. Entonces, en esa medida, ¿qué prácticas, digamos, tanto de protección como de maldad, pues ya has mencionado algunas, serían como las más comunes y recurrentes tratándose del fenómeno del narcotráfico en nuestro país, Petri? Son muchas cosas. Específicamente, pues se puede decir que hay una mezcla de todo, ¿no? Como decía en mi primera respuesta. Obviamente este es un país católico, entonces tiene que tener mucho de catolicismo. Culto a la santería, los santos oficiales y no oficiales. Están, pues, santos, digamos, no del canon católico, pero sí asumidos popularmente como tales, estilo José Gregorio Hernández, ¿no? La misma María Leonza en Venezuela. Y pues lo que buscan en muchos casos es, en el caso de los narcotraficantes o de estos combatientes inmersos en múltiples guerras y que se financian también con la plata de la droga, pues se busca coronar un cargamento, asesinar a alguien, puede ser un rival, puede ser simplemente alguien que le cae mal. Buscan sobre todo que no los maten. Está pues esta situación de que los cruzan. Obviamente está el amor, ¿no? Conseguirse una mujer o el espectacular desempeño sexual, que también es algo bien importante en todos estos guerreros y combatientes. Por supuesto buscan que fracasen los rivales, que no sean capturados y en fin que tengan éxito. Son muchas las prácticas a las que apelan. Realmente enumerarlas pues no acabaríamos nunca. Hay muchas maneras de leer la suerte. Les mencionaba por ejemplo el caso de los Sarria, que apelaban a la lectura de los cocos, pero también la lectura de las cartas. Está por supuesto las brujas, que también simplemente pasando la mano por el rostro de una persona ya sabían de dónde venían y para dónde iban. Obviamente están pues estas prácticas también de magia negra que son tan comunes y tan escuchadas, como agarrar algo de esa persona, enterrarlo con fluidos corporales de la misma persona o de otra persona, huesos de muerto, en fin, no, pues son muchas cosas las que hay, cosas que se pueden asimilar al vudú, que no son necesariamente vudú, pero coger una figura o una fotografía de una persona y agujerearla con alfileres, con cuchillos, con cualquier objeto cortopunzante, pues que genera daño en esa persona. Y pues bueno, hay muchos testimonios de gente que aparentemente estaba muy bien, pero que de pronto empiezan a fracasar en absolutamente todo. Y pues le echan la culpa a esas situaciones. Yo conozco muy bien la región de los Llanos Orientales, y en los Llanos Orientales tradicionalmente se han visto siempre ese tipo de prácticas, ¿no? A veces hechas y cometidas por personas de las que menos se podría pensar que podrían cometer eso, y a veces sí por gente que ya está señalada, estigmatizada
de apelar a las prácticas de la brujería, ¿no? Y por supuesto también están los magos blancos, ¿no? Los que supuestamente no apelan a la maldad, no apelan a hacerle daño a los rivales, sino apelan a simplemente a que la persona tenga éxito en lo que esté emprendiendo. Pero por supuesto, si se trata de prácticas delincuenciales en un país con mucha delincuencia y sobre todo con muchos actores con capacidad para ejercer la violencia como Colombia, pues en general esas supuestas magias blancas para este tipo de notorios delincuentes pues son poco desarrolladas, ¿no? Entonces bueno, por ahí es la cosa, pero podemos seguir especulando al respecto. Claro, sabemos, Petri, que dentro de tus investigaciones has logrado abordar a varios personajes que han estado inmiscuidos dentro de este fenómeno del narcotráfico. Yo quisiera preguntarte por el caso de John Jairo Velázquez, que sabemos que tuviste la oportunidad de hacerle digamos, una indagación bien interesante cuando estaba privado de la libertad y sobre todo en cuanto a este tema, que de pronto pudiste observar, ratificaste todo lo que estás diciendo, pero digamos, ¿qué caso o qué situaciones particulares podrías mencionar frente a este personaje en este tema, obviamente, de la brujería? Él no creía mucho en esas cosas, creo yo. No era alguien... De hecho, él se burlaba. Él se burlaba de Camilo Zapata, se burlaba de dos narcotraficantes, apellido Arcila, del cartel de Medellín, supremamente violentos, que les decían los tomates, que también estaban inmersos en estas prácticas de brujería. Eran cercanos a Camilo Zapata y estuvieron después en guerra con él y a los Sarria. Y también estuvieron como que enfrentados, no necesariamente por cuestiones de narcotráfico, sino por cuestiones de brujería. Y entonces él se burlaba, porque precisamente decía, no, pues entonces que nos salió mal lo que dicen los cocos, entonces que entonces nos vamos a matar. No, es absurdo. Él, dentro del cartel de Medellín, pues Pablo Escobar realmente no era muy dado a creer en este tipo de cosas. Pablo Escobar era un personaje urbano y a la hora de la verdad muy práctico. Pero Popeye estuvo preso en diferentes cárceles de Colombia y una de esas cárceles fue la cárcel Modelo, cárcel y penitenciaría La Modelo de Bogotá. Y esa cárcel sí, ahí pasaba absolutamente de todo. Entonces llegaban narcotraficantes muy poderosos que mandaban a sus anchas, hacían lo que se les daba la gana. Y después llegaron grandes narcotraficantes, también jefes paramilitares como Ángel Custodio Gaitán Maecha, socio de Rodríguez Gacha, después enemigo de Rodríguez Gacha. Cuando Rodríguez Gacha se enfrentó a Víctor Carranza, él se fue con Carranza, y el otro Miguel Arroyave, antes de que Arroyave se fuera a los llanos. Ellos hicieron absolutamente de todo, y tenían en muchos casos brujos de cabecera, sobre todo Arroyave. Gaitán Maecha no tanto, Gaitán Maecha era muy práctico, que pues bueno, que los apoyaba en muchas cosas. En esa cárcel Popeye contaba que se veía absolutamente de todo y por supuesto había prácticas de brujería en algunos lugares, pero no profundicé mucho con él al respecto. Realmente a él le parecía tétrico lo que vio en la cárcel, pero él se burlaba de esas creencias que a veces tenía cierta gente y que les hacían llevar a cabo actos arbitrarios simplemente porque un brujo les indicaba sin ningún tipo de fundamento lo que tenían que hacer. Entonces no. Popeye simplemente se burlaba. Pero bueno, a mí compartí mucho con él realmente. Le hice muchas entrevistas y pues sí, hablamos de bastantes cosas. Hay quien dice incluso que el final de Popeye se sentía muy orgulloso porque Popeye decía que él iba a morir libre. Así fuera a la semana de salir de la cárcel. Y finalmente no. Murió preso, lo llevaron a la cárcel de Valledupar, que era la cárcel más terrible, según él lo contaba, que era una cosa espantosa. Y le dio un cáncer.
no sé, estomacal, una cosa así, y en poquitico tiempo se deterioró y se murió. Hay quienes dicen que pues lo que pasó es que, bueno, lo mataron porque sabía muchas cosas, pues yo creo que ya él ya había contado demasiado, incluso de lo que no sabía, había hablado. Pero hay quienes dicen que no, que a Popeye lo que pasa es que le hicieron brujería, porque ese cáncer y ese final y ese decaimiento que tuvo al final pues no era normal. Pero pues yo no creo. Pero bueno, de eso se dice también muchas cosas. A veces cuando alguien está muy bien y le empieza a ir mal así y se empieza a enfermar, pues bueno, dicen que pasan cosas y yo sé que ustedes conocen casos por el estilo. Esperemos que no haya sido ese el final, la causa del final de Popeye, sino pues bueno, propio descuido y pues bueno, sus decisiones poco inteligentes al final de su vida. Yo veo que estamos hablando tres personas que somos un poco escépticas a creer en la brujería. ¿Existe algún caso en tus investigaciones o en lo que tú has logrado saber que haya logrado por un momento poner en vilo esa duda tuya con respecto a si es verdad o no es verdad? Pues hay cosas que son muy curiosas, ¿no? Y sí creo que hay personajes que tenían demasiada suerte para que no les pasara nada. Y un caso es el de Víctor Carranza. Víctor Carranza arrancó su carrera en las minas de esmeraldas de Chivor, de esa zona. Después trasladó a Muso y después hizo su gran imperio no solo en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá, sino en los llanos orientales. Además, temido y respetado en el alto y el bajo mundo, amigo de Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe, del fiscal Gómez Méndez, de un montón de gente, de Misael Pastrana Borrero, de Berta Hernández de Ospina, pero también temido y respetado por gente como Cuchillo, como el Loco Barrera, como Pedro Orejas, como Rodríguez Gacha, como Pablo Escobar, como muchísima gente, o el mismo Efraín González al comienzo de su carrera. Y a pesar de tener unos tremendos enemigos y de haber sido parte de los enfrentamientos armados entre facciones delincuenciales poderosísimas, Carranza se murió en la cama de un hospital a los 77 años de un cáncer, en la completa impunidad. De hecho, él estuvo detenido del 98 al 2002, nunca pisó una cárcel, estuvo en un centro de detención del DAS en Tramacúa. No, Tramacúa es la cárcel de Ibagué, se me olvidó cómo se llama, Aquimindia se llama ese centro de detención del DAS. Y salió inocente, el Estado lo tuvo que indemnizar. Entonces, pues uno dice, y claro, era muy astuto, muy hábil, él entendió que tenía que jugar con la legalidad, amigo de militares, de policías, de políticos, de jueces, de magistrados, no lo tocaban, no le pasaba nada. Y por supuesto, venerado y temido por los más grandes narcotraficantes, paramilitares y esmeralderos de este país. No obstante, en algún momento de su vida, sí, claro, Rodríguez Gacha lo tenía arrinconado, sin duda. Y después le hicieron 2 atentados terribles. Y después en la última Guerra Verde, Yesid Nieto, Pedro Orejas, el Loco Barrera, Cuchillo lo tenían también contra las cuerdas. ¿Pero qué pasó con todos? A todos los mataron, los capturaron, los extraditaron, terminaron muy mal. ¿Qué pasó con Carranza? Le fue muy bien. Carranza se murió de muerte natural. Entonces, pues bueno, uno piensa en personajes como esos, aparte de sus grandes capacidades individuales, de su astucia y de su inteligencia, y uno dice, bueno, pero este tipo, como Rodríguez Gacha, que ponía esos bombazos y mató a Galán, no pudo con Carranza. Y claro, a Carranza lo protegía mucha gente, pero pues, es decir, Gacha sí cayó, Escobar cayó, el Loco cayó, Arroyave cayó, Carranza no. Entonces, pues bueno, uno piensa que hay cosas raras, porque además hay mucha suerte. Ese es un caso. Otro sí es el de todos estos paramilitares que cruzaban en los llanos orientales
y que realmente sí hay testimonios, y ustedes los pueden ver en Justicia y Paz, incluso en la Comisión de la Verdad, que habla de personas que no podían matar y que para asesinarlos tocaba en serio sacarles quitarles del bolsillo algún santo que tenían de alguna manera ahí alterado, no sé cómo era, y cortarles la cabeza y quemarlos. Y hay un testimonio de un ex paramilitar que yo entrevisté 14 veces, una entrevista impresionante que cuenta de todo. Ese man cuenta la historia del paramilitarismo en Colombia y el innombrable, entre otras cosas, y cuenta muchas cosas así, pero de las cosas que más me impresionaron fue precisamente esa de los paramilitares que no podían matar, y que incluso ya cuando los tenían, les habían disparado y no los podían matar, y que estaban los huecos de las balas y no sacaban sangre y se veían podridos por dentro, ellos mismos daban las instrucciones para que los mataran de verdad, porque ellos decían que ya querían descansar. Y pues bueno, sí, yo soy escéptico, pero lo dice alguien que sí le creo lo que vio. Entonces, no es que dude, pero por lo menos sí me parecen historias bien interesantes para contar y relatar. Petri, pues digamos para ir finalizando, y lo tocaste hace un rato en una de tus respuestas, es que efectivamente siempre hay una relación entre el narcotráfico, la delincuencia, las instituciones del Estado, y hay una, pues digamos, coadyuvancia, por decirlo así, surrepticia, y que se sabe que existe, pero no se afirma de manera evidente. ¿Qué relación, o más bien, qué tipo de prácticas podíamos emular desde el narcotráfico que se hayan evidenciado que también se practicaron, por ejemplo, en sectores políticos, de políticos que apostaban a las prácticas de la hechicería y la brujería para mejorar y crecer en su carrera política, o de los militares también, que digamos hacen parte también de un conflicto y están en una confrontación donde pues también de pronto se ven inmersos a realizar este tipo de prácticas? ¿Algo conoces al respecto, Petri? No, pues hay muchas. En muchos casos estos sectores tienen prácticas muy similares a las de los mafiosos, actúan igual. Las fiestas, claro, están las fiestas familiares, las señoras y las cosas y tal, pero cuando hacen fiestas duras para enloquecerse, eso es con de todo, absolutamente todo. Y entonces la misma música, las mismas mujeres de los mismos burdeles, las mismas modelos que contratan, los mismos escenarios de derroche, de fastuosidad, de carros de alta gama, de fincas lujosas, de apartamentos impresionantes. Y eso es muy similar. Todo esto que describí con respecto a los narcotraficantes se ha visto en muchos casos en integrantes de las fuerzas militares, soldados también que se cruzaban, soldados e integrantes del ejército que van ascendiendo, y que bueno, y que también se cruzan para que no los maten, y que también están inmersos en actividades a veces delincuenciales, porque es que, lo vuelvo a decir, es que para que funcione un cartel de la droga, una organización narcotraficante necesita tener un pie en la legalidad. Y para eso, ¿qué se requiere? Que el policía de carreteras deje que las cosas funcionen, que el que los persigue pues deje que pasen a cambio de recibir un cargamento, que el de la torre de control mire para otro lado. Y así pues obviamente hay plata de por medio, y hay todas estas prácticas, y en la política es igual. En todo esto que se maneja, poder, búsqueda del poder y ansias locas por reconocimiento y por el poder. Y eso trae todo lo demás. Me acordaba, por ejemplo, el libro La Bruja de Germán Castro Caicedo. Ahí no dicen textualmente que se trataba de Julio César Turbay, el presidente que estaba detrás de La Bruja,
que le leía las cartas y todo eso. Y después de Belisario Betancur. No dicen eso, pero hay muchos testimonios al respecto. Otro caso muy concreto, ya que estábamos hablando de Elizabeth Montoya de Sarria, pues lo que pasaba con Ernesto Samper. Se sabe en muchos casos que la relación que tenían entre Samper y Elizabeth Montoya de Sarria no era por cuestiones políticas. No era una señora de esas lagartas que iba a las fiestas del Partido Liberal, no. Era por una cuestión de brujería. Y Samper en todo ese momento de persecución del proceso 8000, en muchos casos pues apeló a gente que le leía la suerte y creía fielmente en eso, lo cual es sorprendente en Samper porque uno supone que ese conspicuo integrante pues de la oligarquía bogotana tradicional es un tipo muy inteligente, preparado y que tiene una mirada en serio, digamos, desencantada del mundo, secular, ¿no? Pero no, él creía ciegamente en eso. Habría que ver si otros también lo hacían, tipo Uribe. Yo no sé Uribe, que dice que es tan rezandero, pero pues esto también me hace pensar en los sicarios que iban y buscaban a la Virgen de Sabaneta esperando que ella les ayudara para que pudieran matar y la puntería no les fallara, ¿no? Entonces también por ahí es la cosa. Y hay una cosa que sí es muy cierta, y es que de todas formas, en estos contextos donde hay una sola verdad oficial impuesta, pues las creencias que se salen de ese dogma tradicional pues son vistas como brujería, como magia negra, como superchería, como mentira. Y pues a la hora de la verdad a veces son simples prácticas religiosas en donde pues bueno, no nos encomendemos a nuestro Señor Jesucristo, pero encomendémonos a otra fuerza que de pronto es más efectiva y nos va a ayudar. Entonces también yo creo que sí vale la pena hacer esa aclaración, ¿no? Que a veces lo que se denomina como brujería es simplemente una práctica religiosa o una creencia mística distinta, alternativa, pero que pues bueno, que también tiene lo suyo. O sea, hablábamos de las religiones africanas, por ejemplo. Pues sí, en muchos casos eran símbolos de resistencia, y sí creo que en este caso, y vuelvo a decir lo que dije al comienzo, al provenir muchos narcotraficantes de las clases populares, pues traen consigo muchas creencias populares que a la hora de la verdad son símbolos de resistencia de poblaciones que han sido pisoteadas, estigmatizadas y perseguidas durante muchos años, ¿no? Entonces, pues vale la pena tener en cuenta también esa reflexión, que lo que es visto como pecado o pagano o brujería o maldad es simplemente una categorización hecha con los ojos de los que han detentado el poder y que solo quieren que su única mirada del mundo sea la que valga la pena. Y pues hay otras miradas y otras realidades, ¿no? Y por eso creemos que el cambio sí es posible en este país. Gracias. Excelente ese cierre. Bueno, me parece muy claro, de verdad, Petri. Ha sido un recorrido fantástico el que nos has planteado en esta hora. Sabemos que el tiempo en la radio es muy limitado, pero poder decir las cosas como lo estás planteando, pues de verdad que merece exaltar la manera en que lo haces, y para nuestros radioescuchas pues es muy importante y muy grandioso haber podido escucharte en esta noche. Pues digamos que a manera de cierre, este tema pues es abierto, no está todo dicho como bien lo has planteado. Hay personas muy escépticas, hay personas muy creyentes y devotas de estas prácticas, de todos los estratos sociales, de todos los estratos culturales, desde todas las posibilidades diferenciales. Entonces uno, por ejemplo, observa que hay comunidades étnicas que hacen esto de una manera ancestral, donde las prácticas, y la relación con la naturaleza, con la Pachamama, con la tierra, con el agua, con los elementos, pues también tienen un elemento cargado de superstición muy importante que de pronto nosotros desde la ciudad no entendemos
o lo obviamos de tal manera que creemos que hace parte del folclore, pero pues es allí mismo donde uno dice hay argumentos a favor o argumentos en contra en todo este tema de manera transversal en las diferentes instituciones, en los diferentes escenarios académicos, religiosos, culturales, etcétera. La misma música, digamos, lo planteabas, hay ciertos géneros musicales que hablan más de este tema que otros, y de pronto, digamos, se escucha, pero no se profundiza y no se entiende en cierta medida lo que en realidad se busca transmitir con determinado género musical que aborda estos temas. Hay también argumentos en contra, en donde pues obviamente desde una carga, digamos, más controlada desde el establecimiento religioso, pues se plantean estos escenarios con muchos riesgos, con muchos efectos o consecuencias hacia la vida misma y hacia la salud, hacia la familia, el bienestar y la prevención de sujetos y colectividades, que hacen que abordar este tema no sea fácil. Entonces, pues, Petri, no sé si quisiera cerrar con unas líneas muy rápidas. De antemano agradecemos tu presencia. Aquí este espacio está abierto, las puertas están siempre, pues digamos, muy certeramente abiertas para tu presencia. Estamos invitándote a otros espacios y pues, bueno, agradecerte de verdad mucho tus aportes, tus opiniones, y sabemos que ha sido pues producto de toda una investigación y una serie de abordaje de temas que ha sido grandioso que nos pueda resumir en esta hora todo esto que como tú nos lo decías, muy por encima, pero muy importante y muy profundo a la vez. No, Richard, muchas gracias por invitarme. Simplemente pues son unas pocas pinceladas de algunos temas que llaman la atención y sobre los cuales vale la pena seguir investigando, profundizando, aportando, porque además siempre hay muchas más historias que contar, que compartir, y sobre las cuales, como lo dije desde el comienzo, vale la pena botar corriente en estos también estados catatónicos ultraparadojales. De verdad que muchas gracias para todos nuestros radioescuchas. También agradecerles el que nos hayan acompañado en esta sesión, y esperamos seguir contando con tu presencia y con temas parecidos o más, digamos, adentrados a otras vertientes de estos temas misteriosos o estos temas que develan una verdad oculta que es importante y oportuno abordar. Y si hay una cosa que me parece interesante, y es precisamente esa, de entender que a veces lo que se rechaza, se considera pecaminoso, que genera miedo y que a veces precisamente oculto, es porque está estigmatizado tradicionalmente, y pues bien vale la pena profundizar en todo eso, pues precisamente para darnos cuenta de que a veces las verdades oficiales que nos han dicho han sido impuestas, y que detrás de todo eso hay muchas otras verdades, muchas otras voces y muchas otras realidades que vale la pena conocer, sobre las que vale la pena reflexionar y sobre las que vale la pena, pues bueno, contar, cantar, hablar y botar corriente. Así lo has dicho, detrás de todo siempre hay cosas que hay que descubrir, y quienes hoy nos escuchan, y es la intención de este programa, es abordar y descubrir esa verdad. Muchas gracias, Petri. Detrás de todo, un programa hecho para los interesados en saber y conocer la verdad sobre lo inexplicable, lo misterioso y lo desconocido de este mundo. Conduce Daniel Sánchez y Ricardo Cárdenas.